Muy buenas, ¿qué tal? Ok. Muy bien, buenas, callas. Me parece que son tardes allá, ¿no? Tardes son, sí, Bueno, tarde es casi noche ya mismo. pero bueno, todavía. Ok, Pues aquí tenemos a sí. Alberto Acosta. Hemos de decir, que era lo que antes iba a comentar, que uno de sus relatos nos lo mandó a la revista Culturado, que era El veneno de la Catrina. Y bueno, Hugo, dinos, háblanos un poquito primero. Ahora vamos entrando en... A ver, pero ¿puedes repetir? Casi no escucho. No sé si se me escucha a mí bien. Siento que hablo un poco bajo. Sí, se te oye bien. Que digo que si nos, Ok, que nos hable un poquito de ti. ok, bueno. Pues de momento les podría contar que yo empecé a estudiar temas relacionados a la escritura, Ujú. más hace como 3, 4 años, de manera ya así constante. Yo actualmente tengo 22 años. En noviembre estoy por cumplir 23. Desde los 12 ya quería escribir, pero yo quería hacer algo así como películas, sagas. Ujú. Cuando cumplí los 15, yo decidí, ya leía, ya tenía mucho tiempo leyendo, y decidí que lo que yo quería hacer, pues era escribir novelas, pero sagas de novelas tipo Harry Potter, tipo Nombre de Viento. Y pues yo escribía a como yo entendía y a lo que yo practicaba. Y después conocí a Teo cuando apenas iba empezando a subir videos en YouTube Ujú. y ya por ese entonces ya me había leído varios libros que están, varios libros famosos en inglés que están traducidos en español, como los de guión de Robert McKee. Ujú. Ya había algunos pequeños cursos pagados y yo seguía escribiendo, pero me frustraba mucho porque no podía terminar textos muy grandes. Entonces decidí tomé la decisión de empezar por cosas más pequeñas. Ujú. Entonces planeé mi primera, en vez de planear toda una saga, planeé una sola novela. Después de esa novela, intentando escribirla, me frustré y de esa novela había hecho biografías para cada personaje con una pequeña historia y agarré una de ellas y esa pequeña biografía se volvió un cuento que después, mientras seguía haciendo, se volvió una novela más ligera. Y entonces lo que hice fue nada más empezar a hacer cuentos cortos de 1000 palabras, como los que nos hacía de los ejercicios. Y mi plan, lo que estoy haciendo ahora, es escribir al menos 12 cuentos de 1000 palabras, este, 100 palabras más, 100 palabras menos, para acostumbrarme a que cuando ya tenga las novelas que actualmente ya tengo planeadas, poderlas hacer con la misma cantidad de palabras en cada capítulo. Y también para forjar esa disciplina de tenerlas ya hechas. Este, Como sabrán, no sé si han asistido a las clases de Teo, yo no, actualmente no he podido asistir, las veo en diferido, la mayoría, pero sí que escribo todas las semanas. Y de ella, aparte de, yo me dedico a la repostería y aparte trabajo en una productora de eventos de aquí de mi ciudad, pero todas las semanas escribo y únicamente aquellas historias a las que me gustan mucho, a las que me siento más cómodo, son a las que les doy más tiempo para corregirlas y pulirlas lo más posible para publicarlas. Y de momento, pues de las 4 que están publicadas, hay un cuento más que espero que pueda publicar la próxima semana y los otros 7 restantes ya están todos planeados, ya con esquema con lo que nos ha enseñado Teo y ya algunos ya están hasta empezados, pero por cuestiones de trabajo no los he podido terminar. Seguramente Sí, ya mismo lo tendremos aquí. Para la gente que nos vea y no sepa quién es Teo, Teo es nuestro profesor de método PEN y bueno, pues a eso se refería Hugo Alberto cuando decía con las clases de Teo y demás. Me viene muy bien esa práctica que hacemos todas las semanas. Sí. y bueno, Hugo, has comentado que ya tienes varias novelas planificadas. ¿De dónde salen esas ideas? Pues mira, la mayoría son ideas que ya tenía de cuando era más chico, de cuando tenía 12, 15 años. Como les comentaba anteriormente, yo hubo un tiempo en que ya las había intentado escribir, pero ya sea porque no sabía muy bien cómo escribir una historia o porque me frustraba y no las terminaba desechando. Después, había pensado en más ideas que ya con un poco más de conocimiento por ese entonces las había planificado y las tenía en una computadora que tengo ahora, y después hubo un accidente y
averió el disco duro y las perdí. Bueno, Pero ya con toda la experiencia que tenía de las clases y cosas que había leído y otros cursos, decidí únicamente modificar algunas ideas y hacer otras nuevas con elementos que ya había utilizado, y pues únicamente con todo lo que he aprendido, tanto de Teo como de otros cursos, las planifiqué. De momento planifiqué 3, y estas son a las que, antes de empezar a escribir esas novelas, me gustaría terminar estos 12 cuentos cortos para empezar de lleno únicamente con novelas. Y pues de momento esos cuentos, aparte de publicarlos con ustedes, los he publicado en un periódico local con el que trabajo. En mi productora de eventos también somos los que hacemos un periódico local aquí, y ahí también han sido publicados todos, los 5 que llevo. Y mi plan tenía planeado para este año que comienza hacer los audiolibros, ya que yo contacté a una muchacha venezolana que actualmente está viviendo en España, creo que vive en Canarias. Ella hace audiolibros por hobby, de novelas, y yo escuchaba algunos de sus audiolibros y me encantó cómo narraba, porque actúa muy bien, o sea, sí le mete bastante sentimiento, y a pesar de que narra novelas con bastantes personajes, yo los puedo diferenciar perfectamente cuando ella los hace. Entonces la contacté para ver si le interesaba que nos uniéramos para que ella narrara mis cuentos, a lo que ella accedió. Y si todo sale bien, a principios de este año o a lo mejor hasta finales de que ya comenzamos con la grabación. Y también contacté a un muchacho argentino que es ilustrador, que él ya me hizo una portada de un cuento que todavía no está publicado, y con él igualmente él va a hacer las portadas de cada cuento para ya tener ilustraciones originales. Porque hasta el momento cada que quiere usar una, pues tiene que buscar a la persona y pedirle permiso para ver si la puede utilizar. Sí, o sea que ahora mismo lo que estás haciendo es autopublicar, ¿no? Ajá. Ahora mismo todos autopublicar, salvo por el periódico, que en el periódico, pues los del periódico me encontraron por los cuentos, y así fue como me contactaron, y pues escribo para ellos cuentos, aparte de manejar las redes sociales de ellos y de organización de eventos y relaciones públicas. Qué bueno. ¿Y te parece si nos cuenta un poquito sobre cada uno? Por ejemplo, la profecía del héroe. ¿Qué nos puedes contar de ese cuento? Ok, bueno, de ese cuento les puedo contar que yo creo que ha sido, de momento, es el más largo, de momento el que está escrito, creo que tiene 1100 y cacho de palabras, pero en el Word me lo cuenta como casi 1200, por el que tiene asteriscos y cosas así. Pero de momento puedo decir que ese ha sido al que más tiempo le dediqué, más dolor de cabeza me dio, sobre todo al final, porque tenía fecha de entrega para el periódico. La idea, me gustó cómo quedó, porque la idea fue no como yo la quería, sino que fue mejor. Todos los cuentos tienen todos los cuentos coinciden en que habían sido como yo me los había imaginado, tanto en los diálogos como en las descripciones. Pero el de la profecía del héroe ha sido, yo creo, que el único que superó mis expectativas, al que me exigí más al momento de escribirlo, y quedó mejor de como yo lo había planeado. Porque una de las cosas que a mí se me dificulta más es escribir escenas de pelea. Yo odio las escenas de pelea. Soy muy malo escribiendo las escenas de pelea, a pesar de todo de que he leído bastantes libros sobre cómo escribir escenas de pelea. Todavía se me dificulta mucho, y la verdad no tenía pensado ni siquiera mostrar una pelea en ese cuento. Mi plan era solo mencionar que hubo una pelea y el resultado de quién ganó. O sea, prácticamente como descripción, como lo que dice Teo, mostrar, contar, no mostrar. Pero yo quería aprovechar en ese cuento, quería obligarme a mí mismo a hacer una pelea, y que se sintiera bien, que se sintiera rápida, y que prácticamente pudiera proyectar una película dentro de la mente del lector. Y pues sí, me costó bastante, pero creo que lo logré, a lo que me comentaron todos mis amigos y conocidos que lo han leído. La verdad es que sí me costó, y hasta la fecha todavía me sigue dando un poco de pereza seguir intentando hacer escenas de pelea, pero el plan es acostumbrarme, porque en las novelas que tengo pues va a haber peleas. Y de hecho cada cuento tiene un objetivo en sí. Por ejemplo, otra cosa que me daba mucha flojera yo debía hacer era escribir diálogos. Por ejemplo, en La joven pálida casi no hay diálogos, solo hay 2, y los metí solo por compromiso más que nada. Y ya a partir de En el veneno de la Catrina, el objetivo fue meter diálogos, y ahí fue donde metí más diálogos, y que estuvieran
con mayor sentimiento. Y el objetivo de la profecía del héroe era que hubiera una escena de pelea, que hubiera más acción. Así, cada cuento tiene un objetivo para prepararme, aparte de prepararme en la disciplina de las 1000 palabras para cada capítulo de una novela, prepararme con las cosas que voy a contar en la primera novela que quiero escribir, y pues la idea es básicamente acostumbrarme y a tener la habilidad ya adquirida para no tener problemas al momento de escribir. Claro, Sí. y superando los retos que te pones a ti mismo. Por ejemplo, en un próximo, otra cosa que me interesa mucho, pero soy muy débil, es en escribir ciencia ficción. Me gusta para leerla y para verla, pero no para escribirla. Y el próximo cuento es como, está basado, se podría decir, bueno, no basado, está utilizando los extraterrestres que utiliza H.G. Wells en La Guerra de los Mundos, porque yo soy muy fanático de su novela y siempre había querido escribir una historia que incluyera a los trípodes de La Guerra de los Mundos. Entonces, este cuento que estoy por terminar, el objetivo es acostumbrarme a también poder escribir ciencia ficción, y estoy escribiendo ese cuento que tenga a los marcianos de La Guerra de los Mundos. Y después de ese está otro incompleto, en el que la protagonista es una mujer, porque también se me dificulta mucho escribir desde el punto de vista de una mujer. Bueno, pues esperamos verlos pronto. Claro, y Hugo, el tema de los personajes, ¿cómo te los planificas? Pues mira, en lo que son los cuentos, no le dedico mucho tiempo a los personajes. A las que son las novelas, a las que ya tengo planificadas, y cuando no planificaba novelas, a eso sí les dedicaba muchísimo tiempo. O sea, me hacía unos formatos de Word así gigantescos, de 3 a 10 páginas, en el que ponía, no sé si, Alicia, no sé si recordarás el ejercicio que tuvimos de preguntas de personajes, que hicimos una batería como de 180 o 200. Pues algo así, pero incluía también imágenes que sacaba de internet, incluía capturas de Google Maps, como simulando el lugar donde había el personaje, y con más cosas, no solo preguntas, más cosas, y eran así cosas muy, muy extensas que al final yo llegué a pensar que hasta eran inútiles, porque muchas no las llegaba a utilizar, simplemente servían para mí. Que eso fue una de las cosas que pasó con la biografía de uno de los personajes de una novela, que fue la que se terminó convirtiendo en novela ligera por tener tanto contenido. Entonces lo que hago para no procrastinar, porque yo siento que cuando uno más intenta sacar detalles, uno es más propenso a procrastinar. Entonces, para los cuentos no le dedico mucho tiempo, únicamente pienso en un nombre, que era otra cosa a la que le dedicaba bastante tiempo, en pensar el nombre, en estudiar la etimología bien de su significado, y actualmente no, sabes que cada vez que escribo lo que menos quiero es estresarme, simplemente tengo una lista de nombres comunes en mi país, y ya los que más me gustan, digo, me gusta para esta, lo pongo, y ya no me quiebro la cabeza, aunque no me guste, porque hay muchos que a lo mejor no me gustan o siento que serían mejor, intento no acabarme la cabeza, simplemente lo pongo, y si al final de escribirlos se me ocurre algún nombre mejor, pues ya lo cambio. Por lo general intento ponerme la menor cantidad de obstáculos para terminar las historias lo más pronto posible. Entonces, sí, a los personajes nada más nombre, y le pongo, para los cuentos, como nada más son los nombres, cómo es su personalidad en 2 palabras, a lo mejor si es muy chillón, muy tímido, si habla alto o bajo, si tiene un temperamento tranquilo o se enoja con facilidad, y ya, eso es todo. Y si acaso, si hubo alguna escena que se me ocurrió que quiero que pase, pues simplemente la tomo como nota, pero en sí, en los personajes de los cuentos no les tomo mucho tiempo, más que nada porque como solo aparecen en un cuento muy corto una sola vez, pues intento que sea lo más rápido posible. En las novelas, pues sí les dedico más tiempo, así como los ejercicios, pero hasta ahí. Intento que no me tome tanto tiempo. Sí, de los 4 cuentos de los que estamos hablando, ¿cuál es tu preferido? Preferido, yo creo que va a sonar un poco cliché, pero no tengo. Sí tenía al principio, porque el primero que escribí de esos fue El veneno de la Catrina, y lo escribí especialmente para Ed Culturados. Lo había escrito cuando lo anunció Alicia, creo que estábamos en enero, y ya tenía, en enero, yo ya tenía la idea pensada, y dije, y ya me había pasado antes con ¿cómo era?
con lo de Triskel, con el concurso de Triskel que nos dijo Teo, yo tenía una idea que estaba, y al final quedó incompleta, o sea, le faltó por escribir el texto y no quería que eso me volviera a pasar. Entonces, en cuanto Alicia anunció el especial de Ed Cultura 2, yo ya sabía que quería escribir el veneno de la Catrina y tan pronto lo anunció en enero, a pesar de que creo que el primero se enviaba en abril, yo desde enero ya lo había, ese mismo día lo terminé de planear y en los siguientes días lo escribí y ya, pues básicamente la primera vez que escribo sin filtros, así totalmente, hasta ni me fijo en los errores ortográficos ni gramaticales, o sea, vomito todo, o sea, me siento en la computadora y así vomito todo lo que se me ocurre en ese momento y ya que terminé de escribir todo lo que se me ocurrió, posteriormente ya comienzo a separar los párrafos, comienzo a formar las descripciones, cambio palabras, reviso que no haya muchos gerundios, que no se repitan, sí, que intento buscar sinónimos y que no se repitan palabras ni sonidos. También los dijo, todos los adjetivos, los intento cambiar y pulir. Y pues en cuanto Alicia los anunció, pues yo ya tenía el borrador y en cuanto terminé el borrador como que mente dijo, como que se liberó, lo guardó y lo dejó ahí y ya no lo volví a abrir. En cuanto terminé el borrador, lo dejé ahí. Lo dejé y lo abandoné y comencé a escribir La joven pálida, que ese lo escribí para los ejercicios de Teo y también para mandarlo a la revista, que fue en la primera edición, por eso mandé 2. Y conforme me iba escribiendo La joven pálida, me iba gustando cómo iba quedando porque las ideas fluían muy rápido. Ese lo terminé de pulir bastante rápido y cuando lo terminé, yo pensé en ese momento que La joven pálida había quedado mejor y que iba a ser el que mejor iba a quedar de los 12 cuentos que tenía planeados. Y en ese momento, cuando terminé La joven pálida, ese era mi cuento preferido. Y ya después, cuando se acercaba la fecha del primer especial, ahora sí estuve dedicándole bastante tiempo a pulir El veneno de la Catrina. Y ese sí, yo creo que le dediqué 3 semanas básicamente nada más de cambiar palabras. 3 semanas de cambiar palabras, de no, esta palabra no me gusta cómo queda, o este diálogo no me gusta, puede ser mejor, o esta escena a lo mejor no está bien, debería quitarla o debería meter otra, así. Fueron 3 semanas únicamente de cambios y correcciones. Y al final cuando terminó, me gustó más cómo había quedado. Entonces, al principio se puede decir que al veneno de la Catrina yo no le tenía tanta estima. Yo pensé que iba a ser un buen rato, pero no tan bueno como el de La joven pálida. Y cuando lo terminé, ya no pude decidirme porque dije, me gusta La joven pálida mucho cómo está escrito, pero El veneno de la Catrina me gusta más por los diálogos y por el sentimiento, porque yo siento que los diálogos quedaron bastante bien, como da este sentimiento, y lo que quedó bien en La joven pálida fue la descripción y la ambientación. Entonces, no me podía decidir en cuál me gustaba más de esos dos, porque me gustaba la descripción y el ambiente de La joven pálida y me gustaban mucho los diálogos de El veneno de la Catrina. Sí. Qué bueno. Bueno, entonces, Hugo, por lo que estás diciendo, ¿tú qué piensas? ¿Le dedicas mucho tiempo a los cuentos o es una cosa más rápida? Pues de momento tengo pensado dedicar lo que queda de este año a acabar estos 12 cuentos, a hacer los audiolibros. Y una vez que acabe eso, me gustaría empezar de lleno únicamente con una novela de las que ya tengo planificadas. Y si me da el tiempo, me gustaría seguir con el reto. Me gustaría comenzar en el próximo año tener el reto de por lo menos cada mes seguir haciendo un cuento mensual para no perder el ritmo, para siempre tener ideas. Bueno, más que nada, no para tener ideas, sino para siempre estar acostumbrado a siempre escribir sin necesidad de depender de la inspiración, que es algo que nos menciona mucho Teo, que no debamos depender de la inspiración, sino que dependamos únicamente de la planificación y del trabajo. Entonces, si soy capaz de poder escribir un cuento mensualmente a partir del próximo mes, yo creo que ya tendría resuelto ese problema de la inspiración, porque ahorita de momento no lo tengo porque todo lo que quiero escribir, tanto los cuentos como las novelas, pues ya están planificadas. Los 7 cuentos que me faltan están planificados, las 3 primeras novelas que quiero escribir están planificadas, pero una vez que escriba eso, pues ya no tendré nada planificado, no tendré nada guardado. Entonces, sí quiero forjarme ese hábito de estar constantemente escribiendo, sin importar si las ideas llegan o no. La constancia, que es lo que siempre nos remarca. Bueno, Hugo, ha hablado de la profecía del héroe, de Veneno de la Catrina,
y de la joven pálida, pero no has dicho nada de la querida Amanda. A ver. Ok. De la querida Amanda, de ese, es al que más tiempo de escritura le dediqué, no al que más esfuerzo, sino que al que tardé más tiempo, porque como estuve muy ocupado en la época que lo escribí, sí tardó fácil, yo creo que 2 meses en escribirlo, por falta de tiempo, y de esos yo creo que ha sido el que sentía que iba a quedar peor de los 4, porque la idea me gustaba, porque ese creo que lo hice para un ejercicio que tenemos del grupo. No sé si tú estás en el grupo de Fantasy y Terror que tenemos, ¿no? Sí, los sí, alumnos. sí estoy. Hace un tiempo que Bueno, no me pues, podía conectar, pero estoy. ok, bueno, en uno de los ejercicios que hacíamos ahí, los ejercicios de ahí son de 300 palabras, si no mal recuerdo. Y la idea se me ocurrió, y mientras hacía esos ejercicios lo hice, y la primera versión de La querida Amanda tenía solo 300 palabras, o 300 más, 330, 350 para ese ejercicio. Lo escribí para ese ejercicio, y como era muy poquito el espacio de palabras para ese ejercicio, entonces yo sentí que podía dar de más, porque hubo muchas palabras que corté, había salido como de 500 y le corté las 100 y pico para que cupiera para el ejercicio, pero yo sentí que podía dar de más. Y cuando seguí escribiéndolo, llegó a 700 y algo, y yo lo quería hacer de 1000 palabras. Entonces se me dificultaba mucho el pensar en escenas y diálogos interesantes para alargarlo lo suficiente a 1000 palabras. Y sí, cada vez que agregaba algo nuevo sentía que ya no se me iban a ocurrir, sentía que ya no se me ocurrían más ideas. Entonces, a pesar de que yo nuevamente pensé de que iba a ser el menor trabajado de los 4, al final pude sacar las 1000 palabras y me gustó cómo quedó, y quedó mejor de como me lo había imaginado. Entonces, siempre como tengo ese conflicto de que los 4 terminaron gustándome mucho, hasta el punto de que no me puedo decidir de cuál me gusta más, de cuál era mi favorito, porque siempre creo que uno es mi favorito y al final cuando los termino, resulta que ya nos quedan mejor de como los imaginé, ya no sé cuál preferiría. Sí, sí. Pero, Y Hugo, ¿a ti no te gustaría dedicarte a escribir solamente cuentos? pues mira, la verdad que sí me gustaría, porque en mi experiencia, leyendo a otros autores, la mayoría están de acuerdo en que los cuentos son, por así decirlo, mejores, porque requieren menor tiempo, tanto para escribirse como para leerse, lo que hace que el lector los lea en una sola sentada, y también porque no te tienes que preocupar tanto por meter mucho texto, porque el problema de las novelas es que tienes que pensar en meter bastante contenido con descripciones y con diálogos que muchas veces al lector no le pueden interesar. Y al ser capítulos, puede llegarse el dado caso de que algunos lectores no se salten ciertas partes, porque los capítulos pueden ser más largos que otros, o a lo mejor el tiempo de lectura que le dedican, ya sea en sus casas o en el transporte público o afuera, quizás no es el adecuado, entonces a lo mejor termina interrumpiendo la lectura bastante. Entonces, una de las cosas con las que yo concuerdo con otros autores es de que los cuentos, la mayoría de lectores de cuentos los leen en una sola sentada. En cuanto comienzan a leerlos, los terminan. Y esa es la ventaja. Pero la desventaja que tiene es que requieren mucho más trabajo, porque ellos lo llaman, una vez recuerdo haber leído a un autor que decía que las novelas eran batallas que se ganaban por puntos y los cuentos se ganaban por nocaut. Entonces, él daba esta analogía de que básicamente las novelas tenían que derrotar al lector agotándolo con las expectativas de se menciona al principio esto y al final pasó esto, y los cuentos tenían que derrotar al lector derribándolo de un solo impacto, o sea, que hubiera que la acción pasara bastante rápido, que solo se dejara lo necesario, y lo que terminara por fascinarlo sería un solo el clímax, y que ese clímax fuera el que ya lo dejara satisfecho. Entonces, de momento,
por el tiempo que llevo escribiendo los cuentos y con lo que he planificado novelas, sí he disfrutado más escribir los cuentos, porque siento que a lo que me han dicho la gente que me ha leído, los impresiona más, porque tienen el clímax llega pronto y es casi inesperado. Lo único que sí siento es que efectivamente cuesta más trabajo, porque se tiene que pensar mejor en qué mostrar y qué no. Entonces, por esa parte sí lo he disfrutado, pero también sí, me cuesta más escribir los cuentos que cuando escribo las novelas, porque con las novelas no me tengo que preocupar tanto de si estoy metiendo demasiado, porque el objetivo es que haya mayor descripción. Y en los cuentos intento meter la menor cantidad de descripciones posible. En casi ningún cuento menciono cómo son los personajes físicamente. Le doy 1 o 2 rasgos, como tenía anteojos o su peinado era así. Por ejemplo, en El veneno de la Catrina, en todos, excepto en todos, excepto en El veneno de la Catrina, ningún personaje tiene descripción, solo es su nombre y si es hombre o mujer. En El veneno de la Catrina es el único que tiene descripciones y una o 2. Y ya. Entonces, sí me gustaría dedicarle más tiempo a los cuentos. Quizás puede que solo haga antologías después de terminar las novelas, pero sí, por el momento me quiero sacar esa espinita de las 3 novelas que tengo planeadas, porque sí son unas que ya tengo acarreadas desde que era muy chico. Entonces, por lo menos esas 3 sí las quiero tener escritas, y una vez de eso ya yo creo que sí me gustaría hacer únicamente antologías. Qué bien. Como ya sabemos, hay cuentos que utilizan mucho la enseñanza. ¿A ti te gustaría o metes en tus cuentos enseñanzas, son moralizantes o no? O sencillamente dices, quiero este tema y me da por imponer terror y solo voy al terror, sin nada más. Ok, no. Aquí los 4 cuentos que he publicado, los 4 tienen moraleja. En el sentido técnico de las clases que nos da Teo, la moraleja es lo que llamaríamos la premisa, que la premisa es el mensaje que el autor quiere dar en la historia. Sí, los 4 cuentos tienen su premisa o moraleja, y los otros que están planeados también la tienen. Personalmente, no soy muy partidario de querer dar una moraleja o querer dar ¿cómo lo llaman ustedes? El reproche. La lección. La lección. Sí. Ajá, pero hay una palabra que no recuerdo. No quiero dar el reproche, no quiero dar la... Pero aquí son moralejas también. Los cuentos llevan moralejas, ¿no? Hay una palabra que usan mucho los maestros. El sermón. O sea, no soy muy partidario de dar la moraleja o el sermón de si no haces esto, te va a pasar esto, o las cosas son así porque esto, ese tipo de cosas. No soy muy, personalmente, a mí no me gustan más bien, personalmente, no prefiero las historias, no soy partidario de que el arte en general te quiera dar una lección. Yo siento que el arte simplemente debería ser como es para expresarte, no necesariamente, no tiene que dar una lección necesariamente, pero sí que es verdad que, por lo menos en los cuentos, sí intento dar, porque en la mayoría de cursos y libros que he tomado, pues la mayoría te incitan mucho a que tienes que tener sí o sí pensada la premisa para que la idea fluya, porque en la mayoría siempre te dicen, lo primero que tienes que pensar al planificar una historia tiene que ser la premisa, o sea, el mensaje, qué quieres decir con el cuento, porque en base a eso, con que tú sepas qué es lo que quieres, qué mensaje quieres dar, ya tú sabes, por lo menos vas a saber cuál va a ser el final y qué escenas, más dar una idea de qué escenas tienes que mostrar. Por ejemplo, con el veneno de la Catrina, el mensaje que quise dar era la confianza, la falta de confianza, porque ya si lo habrán leído, sabrán que el giro argumental tiene mucho que ver con los celos y con la falta de confianza que puedan las parejas. Entonces, el veneno de la Catrina, pues todos los cuentos ya tenía pensado tanto el final como el inicio, y todo eso fue por aplicar ese consejo de los libros y cuentos que he leído, que decían de que lo primero que tienes que pensar, o por lo menos de las primeras cosas, tiene que ser la premisa, para que sepas bien cómo va a ser tu final, o por lo menos qué escenas quieres mostrar. Eso es lo primero que siempre te insisten mucho. Piensen bien qué quieres contar, y si es posible, piensa primero el final, y básicamente tienes que pensar primero la moraleja para ya sobre eso ir construyendo. Entonces, en resumen, personalmente,
no me gustan las historias que lo cuentan, me gustaría tener la libertad, me gustaría que cada que escribo algo no tener que pensar en la moraleja, pero de momento sí, todos los cuentos que he publicado y los que voy a publicar y las 3 novelas planificadas, todas tienen un mensaje, una moraleja que quieren contar. Después de eso, lo más probable es que me olvide de eso y solamente escriba lo que se me ocurra, por muy loco que quede, pero sí, hasta el momento todas tienen un mensaje. Muy bien. No sé si tendrás por ahí alguna de las historias a mano o no, no lo sé. Para que Sí, nos leyera un cachito, no todo el cuento, porque sería largo, pero un cachito sí. Así la gente que te vaya viendo, pues podrá ver cómo escribe y si le gusta o no los cuentos. ok, pues sí, de hecho sí, sí las tengo aquí, estoy aquí enfrente de mi computador, sí tengo todos los cuentos a mano, ¿cuál les gustaría? ¿Tu favorito? ¿El veneno de la Por Catrina? ejemplo, venga. Ok, entonces déjenme lo busco. Nada más eso sí, les advierto que pues, mi narración no es muy buena, por eso, porque al principio mi idea era que narrarlos yo, pero no me gustaba mucho cómo narraba yo y cuando escuchaba a esta chica que les comentaba venezolana, me encantó como dije, no, cuando lo escuchaba decía, no, ella los tiene que narrar, pero tiene que ser ella, porque es la única, creo que ha sido, yo empecé desde el año pasado a escuchar muchos audiolibros y yo creo que ni los pagados, ni las suscripciones que he tenido le llegan a la narración que hace esta chica, porque hace bastantes personajes y yo no sé cómo le hace, puedo diferenciar perfectamente cada uno, tanto hombres como mujeres. Entonces dije, no, tengo que conseguir que ella sea quien los narre, porque la verdad es que sí tiene muy buena narración, muy buena voz y actuación sobre Qué todo. bien. Bueno, así te vas acostumbrando por si tienes que hacer alguna presentación o algo y te toca narrar. Okay. Sí, ya me ha tocado narrar unas 3 o 4 veces en presentaciones, pero sí, sufro muchísimo cada que narro, porque no, siento que me escucho bastante Sí, raro. eso pasa. Sí, Es el veneno de la Catrina, el cuento que nos va a contar, el cachito. sí, ya lo tengo aquí. Ok. Eh, a ver, son 7 páginas, ¿le gustaría una o dos? ¿Cuántas? Dos, Por ejemplo, por ejemplo. Ok, entonces comienzo. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha alto? No, siento que es muy bajo, no sé cómo se me está escucha muy ya. bien, ¿eh? Muy bien. Ok, entonces comienzo. Mm, sí. El veneno de la Catrina. El médico dijo que me habían envenenado. Ahí terminaba el sueño. Una Catrina visitó nuestro altar. Se acercó tendiéndome una caja. Dentro había un pan de muerto. Estaba relleno y esmeradamente decorado. Le agradecí y respondió con una afectuosa sonrisa. No sabía quién era, solo entendí que era mi pareja. Cuando desperté del sueño, escribí los detalles que pude recordar. Mi madre me preguntó cuándo me conseguiría una novia para salir. Nunca había pensado en eso. Le respondí que no tenía idea, pero que se estuviese tranquila. En algún momento habría alguien y ella la conocería, antes de que fuese muy vieja. Pensé en lo lindo que sería salir con una chica, cuando no pudiera hacerlo con mis amigos. No podía imaginarme en el cine solo. Lo mismo me pregunté, ¿cuándo tendría mi primera pareja? Entonces la conocí. Se llamaba Sofía. Cuando salíamos a comer, me terminaba sus obras. Nos tomábamos de las manos hasta que sudaran. A veces la cargaba en mi espalda, de regreso a su casa. Fueron 11 meses de noviazgo fabulosos. Cuando Sofía alcanzó la mayoría de edad, cambió muchísimo. Usaba demasiado maquillaje. Se cortó y pintó el cabello de forma estrafalaria. Comenzó a beber, tanto hasta el punto de considerarla una borracha. Llegué a verla en el suelo, vomitando alcohol. Por primera vez sentí repulsión hacia ella. Una tarde, después de una pelea, quise disculparme. La encontré fumando. ¿Desde cuándo lo hacía? Luego de observarla unos segundos, me devolvió la mirada y me ofreció un cigarrillo. No lo pude creer. Ella sabía cuánto los odiaba.
se volvió todo lo opuesto a mi pareja ideal. ¿Qué estaba pasando? Y hasta aquí ya termina la segunda página. Está muy bien. Pues muy bien. Dices tú de la forma de narrar. Pues a mí me ha encantado cómo estabas narrando. Ya ves tú, estaba embelesada ahí, digo, más. Es verdad, me ha gustado mucho. Mira aquí. No lo haces tan mal, ¿eh? Como dices. Sí. Lo que sí me ha llamado la atención, ya le preguntas tú lo que querías preguntarle, es el nombre de la Catrina. No sé si tiene algo que ver con algún tipo de leyenda o algo, o he escuchado pajaritos por ahí. No, de momento los 4 cuentos, ninguno tiene ninguna leyenda de mi país. Lo único que tiene pues es la ambientación, pues el veneno de la Catrina pues sí está ambientado mucho en mi país, porque en noviembre, sobre todo el 1 y 2 de noviembre, tenemos la tradición, para los que no sepan, yo soy de México. En México tenemos la tradición de que todo el 1 y 2 de noviembre la gente hace altares tanto en sus casas como aquí les llamamos panteones, que ahí en España los llaman cementerios. Aquí en los panteones, que serán los cementerios de allá, la gente hace unos altares que son una decoración hecha de cajas de cartón o de madera, y las cubren con papeles o manteles de colores, y ponemos fotografías de nuestros difuntos, y lo que hacemos es ponerles decoraciones de objetos y comida que les gustaban a ellos cuando estaban en vida, para recordarlos, porque está la leyenda de que en la noche que está entre el 1 y el 2, nuestros muertos regresan para acompañarnos durante la noche. Entonces es lo que le llamamos el Día de Muertos o la Noche de los Muertos. Entonces, durante esa festividad se acostumbra a que hombres y mujeres se maquillen el rostro o a veces hasta todo el cuerpo, simulando que son un personaje de calavera, que son un esqueleto. Entonces, no sé si se habrán visto muchas fotografías de mujeres que están maquilladas, que tienen bastantes decoraciones muy coloridas. A eso le llamamos catrinas, Catrina para las mujeres y Catrín para los hombres. Entonces, pues sí, este cuento transcurre durante la festividad del Día de Muertos, en el que se acostumbra a tener esas decoraciones, que es el altar. Y en el cuento se menciona mucho lo que es el pan de muerto. El pan de muerto es un pan tradicional de aquí, un pan dulce, que está hecho que por lo general está hecho con naranja, tiene un sabor a naranja, como la rosca. No sé si allá hagan la rosca también sabor naranja. Aquí en México tenemos también la rosca de Reyes y por lo general la hacemos sabor naranja. Entonces, sí, trata mucho de esa festividad y con personajes mexicanos. Sí, pero no, ningún cuento toca una leyenda. La querida Amanda toca una leyenda, pero inventada por mí. O sea, no existe ninguna. La querida Amanda menciona a una diosa del amor llamada Amanda, pero no existe, hasta donde yo sé, no existe ninguna. Esa fue una leyenda inventada por mí, pero sí que cada una tiene como que su folclore inventado, pero no, ninguno está basado de momento. Qué bueno. ¿Ves? Muy interesante. Ya sabes un poquito más de cultura mexicana. Bueno, Hugo, ¿y esa Sofía tiene algo que ver contigo? No, de momento ninguno de los cuentos, tanto escritos como planificados, en ninguno está basado en una experiencia mía, ni hay conocidos míos. No, absolutamente ninguno. Ninguno está basado en alguna vivencia mía o en alguna persona de la realidad, se puede decir. Sí que me baso mucho en experiencias que he tenido para las descripciones. Por ejemplo, cuando intento describir sensaciones como de frío, de calor o de enojo, sí que me baso en experiencias que he tenido o pensamientos que he tenido, pero definitivamente intento no meter nada personal mío en las historias, porque sí que es algo muy común de que se les intenta buscar mensajes o cosas que el autor quiso decir porque le pasaron en sus historias, y es algo que me gusta, que no quise que me pasara a mí. Entonces siempre intento deslindarme completamente de lo que escribo, de lo que me pasa personalmente. Tu imaginación pura y dura. Lo más anónimo posible. De hecho, cuando era más chico, yo tenía la intención de que todo lo que escribiera fuera bajo seudónimo. Al principio pensé en ponerlo bajo anónimo, sin nombre, o únicamente poner anónimo, y después me había inventado un seudónimo.
pero ya después reitero, todos los cuentos, todos los libros y cursos que he tomado, la mayoría te recomendaban que hicieras una marca personal, que ya también nos documentó Teo creo que no fue Teo, fue en una charla que tuvo Teo con su encargado con su encargado de relaciones públicas, Sí, el de las las redes. Ajá, entonces toda la gente y todo lo que yo leía y veía te decían, tienes que tener tu nombre y que tienes que hacer tu marca personal, y en aquel entonces yo ni siquiera yo casi ni utilizaba redes sociales, ¿no? En ninguna tenía mi fotografía, siempre ocultaba mi nombre y fotografía, y desde que conforme mis trabajos, tanto de escuela y ya profesionales, recurrían mucho relaciones públicas, que al final terminó trabajando de relaciones públicas, pues ya sí que tenía que ya mostrar más la cara en todas mis redes. Entonces fue por eso que comencé a usar mi nombre, pero sí intento solo mostrar mi cara para que se me identifique, pero intento no inmiscuirme personalmente en mis historias. Estupendo. Bueno, y, perdón, ¿de dónde salen esas historias? ¿Qué es lo que a ti te despierta para escribir esas historias? Pues yo creo, de chico, cuando era más niño, lo que era para mí un disparador constante eran las películas. Cuando yo veía una película y llegaba a una escena que a mí me gustaba mucho, me frustraba bastante el que, digo, oh, esta escena es genial y ha durado tan poco, o decía, esta escena de acción está yendo muy arriba, muy a pique, muy a pico, y al final, cuando ya era la parte más interesante y yo esperaba más, o me hacía la idea de cómo iba a pasar, al final ya terminaba o daba el bajón. Entonces, me frustraba mucho eso. Entonces, yo siempre pensaba, esta escena yo la hubiera hecho así, o después de esto, a mí me hubiera gustado que pasara esto otro. Entonces, todas esas ideas que yo he ido acarreando desde la niñez y la adolescencia, que fueron la mayoría de cosas que intenté escribir y que no terminé, fueron las que al final se terminaron puliendo y terminaron en estas nuevas historias. Y pues sí, todo lo que tengo planificado ha sido producto de eso, de todas las películas, series, tanto de actuación como de animación que he visto, todas son en eso, en todo lo que he visto y leído. Todos esos son mis disparadores. Y Hugo, ¿hay algún sitio donde la gente, si quiere adquirir alguno de tus cuentos, lo pueda adquirir, o no, solo está en el periódico y... De momento, no hay ningún lugar en el que se puedan comprar. Todos los distribuyen de manera gratuita. En mi Instagram, en mi bio, tengo un link que está, de hecho, a ver, aquí lo puedo ver. Hay un link de Linktree que los redirecciona a cada uno de los cuentos que tengo publicados, tanto en español como en inglés. Los lleva a Wattpad. Lo único que no me gusta de Wattpad es que les pide una cuenta, bueno, por lo menos en teléfonos, en PC creo que no, en teléfonos les pide una cuenta. Y la otra cosa que no me gusta es de que maqueta muy mal Wattpad, o sea, mete todo el texto sin formato. Los podrían leer por ahí, por Wattpad, o si lo prefieren, también tengo los cuentos en PDF, porque tenía pensado una vez tenerlo. Mi plan era que una vez estuviera publicando los audiolibros, también ir dando links con los PDFs, pero hasta no tener terminado los 12 cuentos y empezar con los audiolibros, no los he distribuido. Pero si a alguien gustaría tener los PDFs, porque tienen una maquetación más bonita, tienen un formato más fáciles de leer, con todo gusto, nada más que me envíen mensaje por Instagram y yo se los mando, todos los que quieran, sin costo alguno. Pues di tu Instagram, ya que lo has dicho, y así la gente lo puede coger. No lo sepan o no lo vean, no sé si lo puedan ver en el directo. Mi Instagram es A1 Berto Acosta, es Alberto Acosta, únicamente cambiando la primera L por el número 1. Y ya, Alberto Acosta, A1 Berto Acosta, listo. Eso es todo. Así estoy tanto en Instagram como en Facebook, en Twitter, en todas las redes en las que me encuentran así. Si me ven mi usuario y ven mi foto, porque en todas las redes que tengo es el mismo usuario, exactamente el mismo, y mi fotografía, si me ven, con confianza me pueden enviar mensaje y yo les hago llegar los PDFs. Estupendo. ¿Por aquí hay alguna pregunta o me lo he imaginado? No. No hay pregunta. Saludo, entonces. Estamos aquí que... Vale. Es que aquí Juan Antonio
Dice que le has dejado intrigado. Creo que pregunta, ¿acaba bien? No sé si se refiere a cómo acaba la historia, pero si se refiere a cómo terminó el protagonista con su pareja, no terminó bien. Vale. Ese es un pequeño que no terminó bien. Si gustas mandarme mensaje, te envío el PDF para que veas cómo terminó. La verdad, no terminó bien, ni para el protagonista, ni para su pareja. Y, Hugo, ¿tú tienes algún cuento especial que te gustaría escribir? ¿Basado en alguna de esas películas que has visto? Que digas, tú esto tengo que escribirlo. Pues como te comento, como ya había comentado, todos los que tengo planeados han sido cosas basadas en cosas que quiero escribir, sobre todo las novelas. Las novelas son las ideas a las que más ganas les tengo porque son, como ya he comentado, son ideas que llevo acarreadas desde muy joven y son cosas que cada vez que escribía y abandonaba o perdía o reescribía, siempre tengo esa espinita y tengo esta idea que ya está planeada completamente, pero no está terminada porque no quiero escribir, no quiero comenzar no quiero escribirlas hasta no tener bien la disciplina con los cuentos. Entonces, sí tengo, la respuesta es sí tengo 3 ideas que quiero escribir, así que cada día me queman el alma de querer sentarme a escribirlas y terminarlas para poderlas publicar. Por ejemplo, me digo, no, termina los cuentos, termina con lo más corto, para que después puedas dedicarle tiempo a las historias grandes. De momento hay las 3 novelas que tengo planeadas. La primera es de terror y la tengo planeada que se llame Sacrificio Fields, que de hecho hice un cuento de 1000 palabras de esa novela para los ejercicios de Teo. De hecho, creo que fue el primer ejercicio de las clases del método PEN fue ese cuento de esa novela que se llama así tal cual, Sacrificio Fields, y trata sobre una niña que es una niña ejemplar que se termina convirtiendo en bruja. Y a mí soy muy fanático de las obras de brujas. Me he leído casi todos los cuentos y películas que hay, por lo menos en español y en inglés, y siempre he querido escribir una historia sobre brujas, y la primera novela que quiero publicar es que es de Sacrificio Fields, que es sobre una niña que se convierte en bruja, y esa idea, que la tengo muy en mente cada día, tenerla lista, trata un punto de vista que no ha sido tocado en todas las películas y libros que he visto. La más parecida, hay una película que salió creo que en 2019 en español, o 2018, que se llama The Witch, así, DW. Es lo más parecido a esa, porque ahí la protagonista pues es una chica que está pasando la adolescencia y se convierte en bruja. Se puede decir que es lo más parecido a eso, pero en mi caso es una niña y está narrada en primera persona y no es la única protagonista. Los protagonistas son la niña y sus 2 padres, y la historia está en primera persona desde el punto de vista de la familia, tanto de la niña como de sus padres, por medio de cartas y diarios. Esa es la que más ganas le tengo porque lleva mucho tiempo esperando y sí, de momento esa es la idea. ¿Una pistola? Y ¿Una epistolar? Ajá, epistolar, ¿sí? Como lo que nos comentaba Teo, así como tipo Drácula, así todo por cartas y diarios. Me gustaría que fuera así, porque la quiero en primera persona. Y la segunda novela que me gustaría hacer está ya más basada en la cultura de mi país, sobre todo en la cultura mesoamericana, azteca y maya, que esa ya es de fantasía. Esta, la de Sacrificio Fields, es únicamente terror y fantasía. Uh-huh. Y la segunda, tengo planeado que se llama Hijos del Sol, que de esa también hice un cuento de 1000 palabras para las clases, pero de ese esa vez que lo mandé, creo que me equivoqué de correo o la envié un minuto tarde, de la hora que no recuerdo, y al final no tuvo corrección, pero está escrito un cuento de 1000 palabras de esa novela. Y esa novela está planeada para que sea completamente de fantasía, basada en el folclore de mi país, y pues básicamente trata de la historia, la moraleja de esa novela es la violencia, de si es necesaria la violencia o no en defensa propia, porque está este debate de si la violencia es necesaria o no. Entonces, el tema de esa novela es si la violencia es necesaria o no, y si deberías hacerla, y si serías un acto de violencia para defenderte a ti mismo. Entonces, se trata sobre un niño que tiene que impedir que otro amigo suyo use la violencia para defenderse, porque la intención es que despierten a una deidad inventada por mí, pero basada en el folclore de mi país,
para poder, algo parecido a la conquista española, así, la intención es utilizar una deidad inventada para poder defenderse de los invasores. Entonces, la tercera que tengo, pues ya es una cosa así ya muy, muy rara, que no tengo el nombre, no está planeado, pero ya es una cosa muy rara y experimental, pero que está basada mucho en, o que la idea surgió mucho de unas series animadas que estilo anime. Yo soy muy fan, o era muy fan del anime, porque ahorita tengo mucho tiempo sin ver, pero sí me gusta bastante la animación oriental, y esta novela la tercera novela planeada está basada en las obras de Neon Genesis Evangelion, en Shingeki no Kyojin, que ya la conocen como Ataque a los Titanes, y en otra que se llama Code Geass. Esa tercera novela está basada más o menos en esas tres obras, porque coinciden en que los protagonistas se transforman en versiones más gigantes de ellos mismos. Y pues de esa, pues de momento no puedo hablar mucho porque la planeación está planeada a grandes rasgos, tengo planeado el final y lo que va a pasar, pero de esa no tengo ningún texto empezado. De las otras dos novelas están completamente planeadas y ya tienen texto, ya sea en borrador completo o texto empezado sin completar. Pues estamos esperando que lo haga. Cuando vaya haciendo estos proyectillos que tiene. Sí. Hubo una pregunta. Tú dices bueno, tus novelas, tus cuentos los has pasado en inglés, ¿no? Ajá. Todos los 4 cuentos publicados hasta el momento están, desde el link de mi Instagram, están tanto en español como en inglés. Porque es otra cosa, al principio mi plan era, como se tiene esta mala fama de que los escritores, por lo menos en habla hispana, no viven bien de la escritura, mi intención al principio era que todo lo que escribiera lo hiciera en inglés, porque al hacerlo en inglés es más probable que hay más lectores en inglés dispuestos a leer que en español, y también porque los pagos de publicidad por retención de audiencia pagan mejor en inglés. Entonces mi plan era publicar solamente en inglés. De hecho, todos mis cuentos anteriormente estaban en inglés, pero después dije, no, la verdad es que prefiero representar más a la gente de habla hispana para intentar incentivar el que haya más creación y consumo de obras de habla hispana. Entonces las tengo todas tanto en español como en inglés, y mi intención es traducirlas todas siempre que pueda, porque no considero todavía que tenga un buen nivel de inglés. Tengo el necesario, tengo un B2, tengo el necesario como para leer y escribir, pero no me considero así un experto para temas muy técnicos. Y entonces tú las escribes primero en castellano y luego las traduces, ¿no? Ajá. Vale. Es que yo estaba pensando, digo, lo mismo es que las escribes en inglés y luego las pasas en castellano. Es que, ¿sabes lo que pasa con el tema de las traducciones? Que muchas veces no encuentras la palabra exacta, ¿no? Ajá, Entonces, sí. De hecho, sí, es una de las cosas con las que más... Las traducciones es una de las cosas que disfruto. O sea, a mí personalmente me gusta mucho el inglés, no la cultura anglosajona en general, sino el estudiar inglés y consumir contenido en inglés. Me gusta mucho porque es una meta que siempre he tenido de dominar el inglés. Todos los días practico y tomo, aparte de las clases de TEO, tomo lecciones de inglés. A pesar de que sí lo disfruto mucho, también sufro bastante en las traducciones. No tanto, en la traducción me toma muy poco tiempo, 1 o 2 horas por cuento. Lo que más me tarda es en revisar, una vez hecho ese borrador de traducción, batallo bastante con eso que mencionas, de utilizar las palabras adecuadas para expresar lo que quise decir en inglés, porque no lo puedo utilizar de manera literal. Aunque la traducción esté bien, sea correcta, no puedo utilizar de manera literal lo que quise decir en español que en inglés, sobre todo las metáforas, porque tanto los que hablamos castellano como los que hablan inglés tenemos metáforas muy distintas. Muchas metáforas que tenemos en español no existen en inglés y viceversa. Entonces, sí, me cuesta bastante adaptar esas metáforas o léxicos o jergas del lenguaje que tenemos cada uno para decir lo que queremos, para realmente dar a entender lo que queríamos decir. Eso es lo que más tiempo me toma, en adaptar lo que se quiso decir, no tanto la traducción. Sí. ¿Y qué le dirías tú a la gente que quiere escribir? Una cosa, fíjate que anteriormente yo hubiera pensado que no tenía casi nada que decir, porque yo personalmente pues tengo muy poca experiencia escribiendo, pero a día de hoy, con
todos los años que llevo leyendo y tomando las clases de Teo y las de otras personas, sí puedo decir que sea que lo que quieran escribir, ya sea cuentos, novelas o guiones de películas o cualquier cosa relacionada al arte, no solamente escribir, yo siento que no no se deberían preocupar porque quede perfecto. Es algo que mucho que nos dice Teo, el de más vale hecho que perfecto. Porque sí, yo cuando empezaba a escribir ya de más chico, siempre tenía eso de que no quería terminar hasta que no quedara perfecto. A veces decía, no puedo hacer esto si no sé esto. Siempre me exigía a mí mismo que quedara como perfecto o como yo lo había pensado. Y actualmente no, mucho de lo que hago es escribo el borrador, una o dos correcciones y ahí quedó. Y a día de hoy, los cuentos, los que están publicados tanto si entran a los links de Wattpad, son diferentes las versiones que ha habido en Wattpad a las que ha habido en Edculturados, a las que ha habido a los ejercicios que le entregué a Teo, a los que están en el periódico. Todas son diferentes. Algunas tienen palabras menos, palabras más, otras hasta tienen párrafos de más. Por ejemplo, La joven pálida tiene más texto que el que envía a Teo y el que está en Edculturados. También creo que no me acuerdo si era el de la querida Amanda o el de la profecía del héroe, también tienen cambios de algunos pequeños textos, oraciones, pero sí, siempre intento porque hay veces que siempre me pasa de que cuando te tengo que entregar algo y ya lo he entregado, a veces releo tranquilamente y veo cosas que me gustaría cambiar o digo, esto hubiera quedado mejor aquí, y siempre intento autocontrolarme para decir, ya déjalo, o sea, porque si me la paso todo el tiempo haciendo cambios, nunca voy a avanzar, nunca voy a seguir escribiendo cosas nuevas. Por ejemplo, todos los cuentos han tenido por lo menos cuatro revisiones nuevas que son muy, muy ínfimas por solamente palabras, comas o puntos, o las más grandes han sido estas que mencioné de la joven pálida, que tuvo más texto, pero fuera de eso la mayoría son cambios minúsculos. Entonces una cosa que hago mucho es, a partir de ahora todo lo que escribo es el borrador, una o dos correcciones y ahí quedo. Y hay veces que cuando ya, por ejemplo, ahora mismo en los PDFs, de vez en cuando me encuentro algunos errores de un espacio de más, una coma, un punto, y a pesar de que sí me da bastante ansiedad de querer volver al editable y volverlo a guardar y volverlo a subir a las redes, siempre digo, no, que así se quede, la verdad, porque siempre vamos a encontrar errores, siempre vamos a encontrar algo que va a mejorar y siempre vamos a siempre vamos a pensar en algo mejor que lo que se nos ocurrió antes, porque siempre estamos creciendo. Entonces, lo que yo les diría es, sobre todo lo que me pasó a mí, de que anteriormente, a pesar de que escribía mucho y escribía durante mucho tiempo, nunca terminaba nada, ya sea por problemas técnicos o por indisciplina, nunca pude terminar esas novelas de aquel entonces porque siempre quería tenerlas terminadas y como me las había imaginado. Entonces, cuando comencé en este año, siempre esa era la intención de los cuentos, tenerlos, empezarlos y terminarlos y dejarlos, y seguir con esa disciplina de tener los 12 cuentos, y si yo era capaz de hacer estos 12 cuentos, me iba a poder demostrar a mí mismo de que sí iba a ser capaz de hacer las novelas sin retrasos. Entonces, eso es algo mucho que yo les diría a todos, es de, sea el arte en el que estén, no importa la disciplina, siempre hagan cosas y siempre termínenlas. Y también otra cosa es que hagan cosas pequeñas, no empiecen con cosas grandes. Yo quise empezar con novelas, con sagas de novelas, y al final terminé empezando con cuentos cortos, porque solo así, pues, solo así íbamos a ser capaces de terminar. Entonces, esa es mi recomendación, que sea el arte en el que estén, empiecen por proyectos pequeños y abandónenlos, como dice Teo, las novelas no se terminan, se abandonan, abandónenlos cuando estén al 80% de su capacidad, cuando estén al 80% de como ustedes se imaginaron o como les hubiera gustado, ahí es más que suficiente, porque si no, siempre van a estar dándole vueltas todo el tiempo en la cabeza, entonces nunca van a avanzar, y si nunca avanzan, nunca van a mejorar. Y pues yo creo personalmente que la vida es muy corta como para estar pensando o aplazando cosas. Y también una frase que yo le digo mucho a mis amigos es, no te olvides de tus sueños, porque cuanto más viejo te haces, más pereza te da hacerlo. Uy, es verdad, esa es buenísima. Sí, de verdad. Eso lo apuntamos. Ya ves. Pues bueno, nada, Hugo, que muchísimas gracias. llevamos una horita y poco aquí hablando. Que un placer. Acabo de ver una hora, yo pensé que llevábamos menos, como 20 o 30 minutos. Pero no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nada más una duda.
¿guardarán el live en IGTV o lo están grabando aparte? O para más que nada para lo subiremos a Instagram, luego ya me lo descargo, lo maqueto y lo subimos a Promoviendo Cultura en YouTube. Que ahí tenemos todos los vídeos que hemos ido haciendo. Si quieres ver de otros compañeros que lo han hecho, pues ahí tienes unos cuantos que tenemos. Si quieres, con tu permiso, lo subimos, claro. Sí, por favor, se los agradecería muchísimo porque sí hubo bastante gente que quería estar en la transmisión, pero no pudo. Entonces les dije que intentaría ver si podríamos dejarlo grabado para que ellos lo vieran más tarde, porque la verdad muchos no pueden por el horario. Aquí, cuando empezamos, aquí eran las 11 de la mañana, ahorita ya son las 12 del mediodía, la gente suele estar ocupada hasta las 3 de la tarde. Y de todas formas, en Instagram estará, no sé si son 24 horas. Son 24 horas en Instagram. Pero ya te digo, luego lo tenemos, luego ya lo maqueto, lo pongo bonito, lo subimos a YouTube. Que después te damos el enlace. Luego te enviamos el enlace, bueno, te le enviamos lo que es ¿cómo se llama? Promoviendo Cultura. El nombre del canal. Te damos el nombre del canal, ya nada que lo busquéis y ahí lo tendréis eternamente porque nosotros lo subimos y ahí se queda. ¿Sabes? Uno está mejor, otro está peor, pero bueno, son las cosas que tiene el directo. Sabes que esto es así. Lo importante son ellos y que os conozcan y que, bueno, se hable de vuestra obra un poquito. Podéis dar vuestra opinión y daros a conocer. En definitiva. Así que ya Hugo, te aplazamos para cuando escribas alguna novela o escribas alguna antología de cuentos, pues para que ya tienes un sitio donde poder presentarlo. Por eso te lo decía antes, que esperamos que cuando vayas haciendo tus proyectos, pues nos lo digas. Ok, claro que sí, muchísimas gracias, serán de los primeros en saber. Estupendo, muchísimas gracias, Hugo. Un placer y que dale duro, que eso no tiene otra. Eso es, ya sabes, constancia. Igualmente, saludos a todos y hasta pronto, nos vemos en la próxima. Hasta luego.